Hola, soy Rubén Rojas, le doy la bienvenida a este programa especial. Le presentamos la información más relevante de la semana. El lunes 18 de agosto, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuso anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte. Acusó la distribución sistemática y generalizada de acordeones. De este tema habló el analista político Jesús Silva Herzog Márquez. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en el diario Reforma, también ¿qué día? Los lunes, claro, y aquí en Uno TV Noticias. ¿Cómo estás? Pepe, Bienvenido, Jesús. muy buenas noches. A ver, ¿qué posibilidades le ves a lo que dice Reyes Rodríguez Mondragón? Porque entiendo que en la Corte hay, perdón, en el Tribunal Electoral hay en este momento 5 magistrados. Sí. 3 son pro Sí. presidencia. Totalmente. Y 2 son de oposición. Sí. Esto no va a prosperar. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad Pero de que sí deja vaya claro algo, ¿no? a juntar un voto adicional. Creo que no se van a echar abajo las elecciones del Poder Judicial del pasado mes de junio. Tendremos el relevo dentro de unas semanas en la Suprema Corte de Justicia y en el resto de los juzgados en el país. Yo creo que no tiene grandes expectativas de que esto vaya a prosperar, que consiga una mayoría, pero yo creo que tiene su relevancia porque la verdad es que todo el proceso de la aprobación de las reformas constitucionales, de las campañas de quienes buscaban asientos en la Suprema Corte de Justicia, la elección estuvo llena de vicios definitivos. Creo que lo que está diciendo el magistrado Reyes Rodríguez es pues, que lo que vimos nosotros no fue la aparición de unos cuantos acordeones que se distribuyeran por ahí. Fue sistemático. Sino que fue efectivamente un operativo sistemático que era una transgresión directa de lo que ordenaba la ley, en donde el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, había hecho ya un aviso de que era ilegal que estuvieran siendo repartidos estos acordeones, que no eran expresión digamos, del juicio ciudadano, sino que eran estructuras de partidos, de organizaciones políticas, asunto que estaba prohibido por la ley. Creo que a pesar de que veremos dentro de unas horas que se aplique el rodillo para que se declare la validez de la elección judicial, pues quedará este documento. Es un documento meticuloso, es un documento que tiene cientos de páginas, en donde pues creo que quien quiera consultar todo este arsenal de pruebas que hablan de las irregularidades en la elección judicial, pues tendrá ahí mucho material para documentarse. Van a señalar que esta postura es la postura de los opositores a la Cuarta Transformación, opositores a la elección judicial, que por primera vez el pueblo decidirá quiénes imparten la justicia y no las élites y las camarillas, como antes ocurría cuando el presidente de la República designaba candidatos y el Senado, cuando era mayoría priista, escogía lo que mejor convenía. Mira, yo creo que es de alguna manera un anticipo de lo que se viene hacia adelante en el funcionamiento del Poder Judicial, en donde ya tenemos muy claro qué es lo que van a decir estos 3 magistrados del Tribunal Electoral. No hay ninguna duda, ninguna incertidumbre sobre los argumentos, sobre la ponderación de las pruebas, sobre la lectura de los principios constitucionales. ¿Pero de qué sirve la ley entonces? Yo me pregunto, ¿de qué sirve la ley? Hoy viste que entregaron las constancias de mayoría a 32 candidatos y candidatas aspirantes a cargos de elección judicial que no habían cumplido con los requisitos mínimos de los promedios en su carrera, ¿no? Exactamente. Y eso, vamos, no es que sea posición de uno, es la posición está en la ley, están violentando la ley. La ley que ellos mismos hicieron, es decir, no es una ley que viniera de otros tiempos, sino que se está violando la ley que ellos mismos establecieron. Y yo creo que eso es realmente muy grave, porque cuando no hay tribunales independientes, no hay legalidad.
cuando no tenemos un juez que sea imparcial, cuando sabemos que estará siempre del lado de esa coalición política mayoritaria. Que lo llevó a estar donde está. Exactamente, y que le debe gratitud a quienes lo llevaron a esa posición y que depende de su respaldo para permanecer en esos puestos, pues no hay esa legalidad que necesita el país para desarrollarse en el futuro, ¿no? Es un problema el que nos vamos a enfrentar ahora a partir del 1 de septiembre, cuando comienza a entrar en funciones justamente la nueva Corte, el nuevo Poder Judicial, el Poder Judicial electo. Es el único país del mundo, Así es. salvo algún caso en Bolivia, que Que finalmente... ni siquiera tiene esta extensión de todos los tribunales que están siendo producto de una elección popular. México será el primer país en el mundo que se atreve a tomar esta decisión que a mí me parece muy claro que va en contra de los principios que garantizan, que estimulan una base de autonomía de los jueces frente al poder político. Era el sueño de Andrés Manuel López Obrador, que no se logró porque no tenía Morena en aquel entonces y sus aliados los suficientes números Sí. para validar un cambio constitucional. Se pospuso ese sueño, pero finalmente tiene él un cambio constitucional que implica que pues, los tres poderes de la Unión están en la misma sintonía, que responden al mismo criterio y en donde ese diálogo, esa deliberación, esa discusión y discrepancia saludable entre poderes, pues es prácticamente eliminada, ¿no? El haberse puesto la comisión en manos de Pablo Gómez, Hombre. ¿qué podemos esperar? Pues creo que para empezar, ninguna disposición al diálogo, ninguna disposición a opiniones de otras personas. Yo creo que lo que podemos esperar es el de una comisión de Morena para los intereses de Morena. Muchas gracias, Jesús. Gracias y Gracias, buenas Pedro. noches. En opinión de la doctora María Amparo Casar, la nueva reforma judicial no solo genera polémica, sino que ocasionará riesgos para la independencia de poderes. Según la doctora Casar, continuará la corrupción en el Poder Judicial en perjuicio de los ciudadanos. Hubo una reforma judicial que entra en vigor a partir del próximo 1 de septiembre. La anterior reforma que llevó a lo que hoy concluye labores, 30 años y algunos días, fue de Ernesto Zedillo en el año de 1994. Anteriormente, antes de la reforma actual, los ministros de la Sala Superior de la Suprema Corte se elegían de acuerdo a la propuesta de un presidente de la República ante el Senado de la República. Proponía una terna y el Senado elegía a alguno de los tres propuestos por el presidente en cada caso. Antes había 26 ministros, ahora va a haber 9. En esta reforma de Zedillo hubo 11 ministros. En fin, según la presidenta de la República, hoy se pone fin a una era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que servía a unos cuantos. Ahora la nueva Suprema Corte de Justicia del Acordeón servirá a otros tantos. Sino que nos lo diga con uno la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, gusto saludarte. Pues yo diría, y aquí sí discrepo, así como la semana pasada concordé con la presidenta Sheinbaum, ahora sí discrepo, servirá a las personas que son, digamos, simpatizantes del nuevo régimen que se ha fundado en México, que empezó en 2018 y se constitucionalizó con las reformas que dejó López Obrador y que implementó la nueva legislatura, la legislatura en curso, Pepe. Ya hemos platicado, tú y yo, se ha comentado incluso a nivel internacional, la barbaridad de reforma judicial que hemos hecho, no solamente por que es una elección popular de un poder que no debe de ser bajo ningún motivo electo por el pueblo, sino tiene que responder a calificaciones, por cierto, Pepe, que sorprendentemente fueron validadas, bueno, hasta por la Corte, aunque por otros motivos,
en donde las personas juzgadoras ni siquiera van a cumplir con los requisitos que la propia 4T o que los propios morenistas pusieron en la Constitución, como el promedio de 8 en la carrera de Derecho o de 9 en la especialidad. Hasta eso violaron. Entonces sí, vamos a seguir como siempre ha sido en México, no me engaño, no estoy extrañando a la época priista, ni a la época panista, ni mucho menos una justicia más politizada de la que teníamos antes. Y ya, digamos que la teníamos politizada, Pepe, pero ahora pues ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? Ahora, es el derecho de aplanar. El PRI en Sí. su momento aplanaba de la misma manera. Cuando el presidente de la República, en este caso hablábamos hace unos minutos de Ernesto Zedillo, hacía una propuesta de 3 candidatos para un ministerio en la Suprema Corte. Pues eran 3 Ujú. conocidos, amigos, en fin, como sea, y los ponía como ministros de la Suprema Corte. Y la mayoría priista con algún aliado, pues lograban el cambio necesario y la aprobación necesaria. Lo mismo está haciendo Morena. Si el poder a todos los vuelve iguales, no cabe duda. No cabe duda, Pepe, todos son iguales con sus excepciones, sí, pero tengo una discrepancia contigo. Ernesto Zedillo antes de 1997, porque desde 97 hasta el 2024 no habíamos tenido mayorías constitucionales. Lo que es más, no habíamos tenido a veces ni mayorías simples para modificar una ley reglamentaria, pero no habíamos tenido hace muchas décadas que no teníamos una mayoría constitucional y con todas y las críticas que tú me escuchaste del PRI, sí digo una cosa, la conducta, las prácticas eran mucho más democráticas porque el PRI, aun cuando no tenía necesidad, se sentaba a discutir, a pactar, a negociar, como manda la democracia, con los adversarios o con la oposición, como tú quieras. Y ahora, pues te lo vuelvo a decir, en todo el sexenio de López Obrador, nunca se juntaron con los coordinadores parlamentarios de la oposición, no lo ha hecho Claudia hasta el momento, y todo es con los coordinadores parlamentarios de Morena. Esta idea, aunque no sea exacta y hay algunas diferencias, muchas veces para peor, de que volvimos al hiperpresidencialismo priista, creo que está perfectamente acreditada. Se nos acabó, bueno, falta un poquito que es la reforma electoral, pero se nos acabó la división de poderes con esta reforma judicial, Pepe. Es verdaderamente una tragedia. Y Cedillo, esta es mi segunda discrepancia, Pepe, se cuidaba de encontrar a gente competente, ¿sí? Cuando nombraron a Lenia Batres, y no lo digo yo, lo dice el cese de los aplausos cuando pasó ella, vaya, no tenía ninguna calificación, ni académica, ni en los tribunales para ser una ministra de la Suprema Corte de Justicia, Pepe. ¿Cómo va a afectar, finalmente, qué es lo que nos preocupa a los de a pie? ¿Cómo va a afectar a los ciudadanos este nuevo sistema judicial? Mira, creo que los defectos que tenía el Poder Judicial, digamos que está por terminar ahora el 1 de septiembre o el 30 de agosto, van a persistir. El nepotismo que nosotros denunciamos en su momento, la compra de jueces también va a persistir. Nada de que ahora sirven al pueblo y entonces son insobornables. No va a ser el caso. Ahora, hay una cosa, Pepe, que luego no reparamos en ella cuando vemos las encuestas que dicen 53% aprueban la reforma judicial. ¿Sabes qué porcentaje de la población ha pisado alguna vez un tribunal? El 5%, Pepe. ¿Sí? El 5% de los mexicanos y mexicanas, adultos, desde luego, 18 años y más, hemos pisado un tribunal. Entonces, pues van a seguir cuando se topen con un juez decente, honorable, legal, que hay muchos, quiero recalcarlos, hay muchos, pues tendrán una sentencia de acuerdo a la justicia o a la interpretación de la justicia. Cuando no, Pepe,
pues se seguirán vendiendo las sentencias o los fallos, o digamos, dependiendo del nivel al que estemos hablando, magistrados, jueces de circuito o de distrito Sí. o Suprema Corte. Pero vamos a tener cooptadas toda la cúpula, Tribunal de Disciplina, Consejo de la Judicatura que persiste, Tribunal Electoral y Suprema Corte. Revisa todos los currícula y vas a ver que tienen ligas con Morena. Eso no lo habíamos visto hace 31 años, que fue cuando Zedillo hizo su reforma judicial. Gracias, María Amparo. Como siempre, un saludo muy cordial. Qué gusto estar contigo, Pepe. Te veo el martes. Claro que sí, sin duda y sin falta, claro que sí. La maestra Alejandra Cuyen habló de los votos en la elección judicial con la ayuda de acordeones. Opinó que el uso de ese instrumento fue un ensayo para el manejo futuro de elecciones, sobre todo de diputados, senadores y, en su caso, para designar los candidatos plurinominales. Los acordeones se volvieron legales. Sería como una en 10,000 millones de posibilidades. Bueno, pero una es una posibilidad. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política, la maestra del acordeón, nos da clases de acordeón en las tardes y en las noches también de maracas. ¿Cómo le va, maestra? Bienvenida. A ver. ¿Qué trama tan paranoica traes en la cabeza esta noche? Mira, creo que, como bien dices, ya sabíamos que esto iba a suceder, porque sabemos que hay 3 ministros, 3 Son 5 magistrados, ministros en la Corte, en el- 3 están que sabemos que alineadísimos. están alineados y que no iban a dejar pasar por ningún motivo ninguna impugnación ni ningún cuestionamiento a la elección judicial. Pero es que tiene razón la ministra presidenta. Que no les dan toda la información. Demuéstrame quién mandó a hacer cada uno de los millones de acordeones que se distribuyeron. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costaron? Dame la factura. Tráeme la factura de donde los compraste y demás. A ver, yo creo que, los Eso argumentos, es una la verdad es burla. que son ridículos. Es ¿no? una burla, ¿no? Pero te voy a decir lo que creo que hay detrás de todo esto. Yo creo que el uso de acordeones fue un primer ejercicio de lo que piensan hacer en las elecciones posteriores. Para presidente de la República o para gobernador, la gente no necesita guía. Pero para diputados, para senadores, y más si eventualmente hacen una reforma electoral donde los plurinominales tengas que escoger de un listado, ves que hay toda una discusión sobre qué van a hacer con esa selección de plurinominales. Yo creo que los acordeones son un ensayo de cómo van a tratar de manejar las elecciones. Y la invalidez del tribunal se vuelve muy importante porque de alguna manera, a partir de esta resolución, los acordeones se vuelven viables y se vuelven una herramienta que se podrán utilizar en una elección sin riesgo de que el tribunal te invalide el evento. Prácticamente legales, ¿no? Básicamente los están legalizando, siendo que, pues como bien decía el ministro Reyes, es imposible o prácticamente imposible que hubieras tenido un resultado con tanta coincidencia entre acordeones y resultado final si no hubiera habido este tipo de asesoría. Entonces, yo creo que es una forma de validar los acordeones para una especie de ensayo para la elección del 27 y eventualmente para el 2030, donde Morena pueda seguir garantizando su mayoría calificada. Y como sigue siendo controversial, lo más fácil era desviar la atención. Ya en un ánimo paranoico, creo que el anuncio de Clara Brugada de hoy servía de distractor para que toda la atención esté en un anuncio donde con la pena no dijo nada. No coincido contigo. Yo más bien creo que lo hicieron coincidir justamente con los 3 meses de haber ocurrido ese doble crimen. ¿Por qué? Pues porque no habían dicho absolutamente nada en 3 meses. Muy poco se había dicho al respecto en los hechos, nada más. Una narrativa. Ahora se habla de 13 detenidos. ¿Cuándo los detuvieron? ¿A quién? ¿Quiénes son? Móvil del crimen. Se le preguntó al jefe de la policía en la conferencia de prensa, oiga, ¿alguno fue funcionario público? Porque a lo mejor ahí se puede conectar algún tema
de narrativa de complot. No, 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 ninguno. Al contrario, tienen antecedentes penales en la Pero Pepe, Ciudad de México. tienes a Harfush ahí, que está muy ocupado con la seguridad en el resto del país, solo para salir a hacer el anuncio de la colaboración. Una Bueno, colaboración eso que a Clara él Brugada no permitió en un principio. seguramente lo mandó la Eh, presidenta para darle, que parezca que hay cooperación. claro, para darle sabor al caldo, ¿no? Yo sigo pensando que efectivamente coincide con los 3 meses, pero es Fue el 20 una de mayo. magnífica ocasión para desviar la atención de esta validación del tribunal, Es- que es en términos de estructura constitucional del país. En lugar de maestra Dramático. acordeonista, eres maestra paranoica. Bueno, es una hipótesis, y yo reitero y explico mis razones. Sigo pensando que es muy delicado el tipo de validación Eso de la sí. elección judicial, Eso sí. porque no estamos hablando del hecho de que se elija a los ministros o a los jueces, sino el cómo se manejó esa elección que tiene todo tipo de porquería dentro y que el tribunal simplemente va a hacer caso omiso. Lo que me preocupa es lo que estás tú barruntando, viendo, imaginando. Así van a ser las elecciones de hoy en adelante con la reforma electoral que se está gestando para discutir en el periodo que comenzará en febrero del año que viene. Yo creo que por ahí va el intento de resolución y que hay una validación de facto al tipo de prácticas que vimos en la elección judicial. Más allá de los resultados, y aquí no estamos cuestionando la reforma en sí, sino el tipo de elección, no la elección en sí, sino el tipo de elección y las prácticas antiguas, obscuras y claramente sesgadas que se dieron para llevar a cabo esa elección judicial, una elección dificilísima, dificilísima de entender, pero era muy cómodo que llegara tu diputado a entregarte un acordeón y ayudarte con el acordeón a tomar una decisión sobre gente que ni sabes qué hace, ni sabes quién es. Y ni te importa. Y seguramente no te importa, salvo que Y- tengas algún juicio. Y los que fueron a votar porque los llevaron a votar. No dudo que hay ciudadanos leales, conscientes con la democracia, en fin, que se toman en serio estas cosas y van y votan. Y son los que se equivocaron porque votaron por los que no ganaron. ¿Ves? Entonces, Pero en el Inter, Pepe, hay una validación que te marca, Más- un punto de quiebre en cómo se hacen las elecciones en México. más problema, creo yo, para distracción, para solaz y esparcimiento, es el tema de la reforma electoral que ya se está comenzando a gestar. Ya sabemos que no se van a escuchar todas las voces. Se van a escuchar todas las voces, pero unas se van a escuchar más que otras. Las voces de Morena, del PT, del Verde, sobre todo de Morena, son las voces que sí se van a poder escuchar en estos diálogos, en estas mesas, en donde le están haciendo todo un teatro alrededor, ¿no? Ya recibimos a todos, miren, aquí está la memoria de todos los que fueron a las mesas de trabajo, coordinados por el gran Pablo Gómez, ¿no? Un hombre impecable, que cuando era borracho gritaba y clamaba, ¿no? Por un sistema electoral justo. Ahora que es cantinero, está reclamándole a los borrachos del PRI y del PAN que levanten la voz. Pero fue, creo, ya muy claro Pablo Gómez en que no van a tomar en cuenta al PRI y al PAN porque considera que son partidos que por su baja representatividad, como no representan casi a nadie, entonces no es necesario escucharlos y no es necesario tomarlos en cuenta. ¿No era la izquierda lo mismo hace 20 años? Por supuesto. Bueno, ¿y se tampoco les creo- escuchó o no se les escuchó? pero tampoco creo que tengan interés de escuchar a toda la izquierda o a todo Morena. Yo creo que hay grupos de interés que están peleando al interior de Morena y que son los que van a decidir entre ellos y los dos partidos satélites cómo se van a repartir el pastel. Acuérdate que Morena es un movimiento de tribus, y estas tribus, pues las más fuertes, van a poder lograr más votos o mejores condiciones, ya sea para obtener más recursos, ya sea para que las condiciones de la selección
de los candidatos o de los plurinominales pueda llegar a mejor puerto para su propio grupo. Y todo esto no con creo que, o sea, el público en general, pues pueden hacer libros que nadie va a leer y que nadie va a tomar en cuenta. De nuevo, creo que la discusión es en corto y es en un grupo compacto dentro de Morena. Todo esto con una fúnebre música de acordeón. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Como siempre, un gusto, Pepe. Gracias. Igualmente, la maestra Alejandra Cuyen. En su espacio de análisis, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra habló de la elección judicial y los acordeones. En esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el uso de acordeones no vulneró la voluntad popular. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión del Tribunal Electoral. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, muy buenas noches. Se salieron con la suya. Muy buenas noches, Pablo. En efecto, salen con la suya con un argumento muy parecido al del hermano del presidente. Es decir, ahí está el cadáver, ahí está la bala, ahí está la pistola, pero no encontramos al que disparó. Bueno, si no encontraste al que disparó, no encontraste al responsable, pero hubo un asesinato. Entonces, aquí hubo un acto ilegal. El acto ilegal es que, y lo dice muy bien el magistrado Reyes Rodríguez en su ponencia, estaban permitidos los acordeones a título individual. Yo tomo mis notitas, los lleno, porque de memoria no voy a saber qué voy a poner, pero estaban expresamente prohibido que alguien los hiciera, alguien los usara como mecanismo de propaganda y que luego se usaran para movilizar el electorado. Todos los que recibieron esos acordeones saben que votaron porque se los dijeron. No encontraron a nadie para explicar esto. Todos sabemos que esa distribución de votación no es resultado de la voluntad popular que se expresó de distintas formas. Los que estaban en el acordeón ganaron, los que no estaban en el acordeón perdieron. Casos muy reveladores. Hay 3 ministras de la Corte saliente que compitieron. La ministra Yasmín Esquivel, la ministra Batres y la ministra, se me acaba de ir su nombre, Loreta Ortiz. Las 3 eran pues, mucho más conocidas que los otros 6 que estaban en el acordeón y sacaron prácticamente los mismos votos. De hecho, el que va a ser el presidente de la Corte pues era prácticamente un desconocido, mucho menos conocido que estas 3, que además hicieron campaña, tuvieron apoyos corporativos, pero al futuro presidente Aguilar lo apoyaron para que tuviera un poco más votos que los otros miembros de la acordeón y pudiera con ello ganar la presidencia, algo que evidentemente al presidente López Obrador le interesaba por el origen indígena, porque es una gente con la que trabajó y conoce, porque pues desconcertó a todos, porque nadie sabía ni de dónde venía. Entonces, hombre, fue una elección controlada desde arriba y con esto lo que a mí me preocupa, Pablo, me entristece, es que pierde todo viso de legitimidad democrática. Porque la idea de la democracia es, tú escoges libremente. Y aquí hay que decirlo, aparte de que les dijeron por quién votar en una lista amplia, en distintos cargos, pues la participación no fue copiosa como para que todos los que estaban en los acordeones sean ahora los que van a tener los cargos en el Poder Judicial. Entonces, pues prácticamente la elección fue un proceso, un trámite, porque... Un carísimo trámite, carísimo no cualquier trámite. Porque muy pocas personas participaron, sin embargo ganaron los que querían. Participaron pocos, el grueso de los mexicanos no participamos, los que participaron fueron acarreados con un acordeón. Este fue un proceso controlado desde arriba, la información se diseminó y lograron su cometido. Pero hay un problema más de fondo, Pablo, que no hay que olvidar. ¿Por qué no se eligen los jueces en casi ningún lugar del mundo? Porque el principio del juez no es quedar bien con el electorado. Ni ser popular. Ni ser popular, es cumplir la ley, aunque sea impopular. Los poderes judiciales que uno más admira, los europeos, son todos basados en un principio muy importante que es el mérito. Tú haces una carrera, tienes el conocimiento, vas mostrando tu seriedad en tus sentencias, en tu comportamiento, etc. Y vas ascendiendo. Aquí incluso al final
quitaron el requisito de los que no habían cumplido con el promedio, que de por sí era un requisito ridículo, porque tú sacar 9 en los cargos técnicos u 8 en los más generales, no te dice nada de tu posibilidad de ser un juez en materia de competencia o en materia familiar o ministro de la Suprema Corte. Para eso necesitas tener una trayectoria en los temas específicos como juzgador, que no es cualquier cosa, no es algo que se aprenda porque sacaste 8 en una escuela de derecho. Participaron en esta contienda personas vinculadas con el crimen organizado. No lo digas porque te pueden demandar. Ya hay muchas personas que están, sobre todo mujeres, una que Pero anda no es por ahí. mentira. Claro que no es mentira, pero imagínate a una que fue acusado de ello, está acusando por razón de violencia de género que la persona que lo dijo tenga una sanción como la cosa está patética de dato protegido. Sí, ¿no? exactamente. Bueno, pues nada menos que es la ex abogada del No, Chapo no lo Guzmán. digas, te pueden acusar de violencia de No género. des ideas. No des ideas, Carlos, pero la realidad es que eso no es mentira. El tema les puede molestar que las nombren, pero eso no quiere decir que no haya pasado. Claro, y hay muchísimos más casos. Y lo que es más serio, Pablo, es que lo vamos a ir conociendo en la práctica. Cuando de repente un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada toma una decisión rarísima, que no entiende nadie de dónde salió, pues habrá que rascar de dónde salió. Cuando veamos además una corte, una Suprema Corte, que claramente la quieren construir, ya nos lo dijo el futuro presidente, lo va a hacer la analogía, la mañanera del Poder Judicial, o sea, va a tener sesiones abiertas al público, que lo que importa es el mensaje político y no el razonamiento jurídico en caso de un conflicto entre particulares o de particulares con el Estado. Lo que resta es, ya que el Poder Judicial anterior decían era corrupto, no cumplía sus funciones, lo que resta es ahora demostrar que este cambio es para bien, que van a hacer el trabajo que no se hacía y que lo van a hacer mejor. Me encantaría que así fuera, hay que tener siempre una veta de optimismo. La verdad, por la trayectoria, por cómo fue el proceso, pues lo veo de baja probabilidad, pero ojalá que así sea. Yo lo pongo en la mesa porque es lo que esperamos y es lo que prometieron. Yo eso es lo que desearía. Esperemos, veremos, al tiempo. Ojalá. Doctor, muchas gracias, Carlos. A ti, Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para cerrar la semana, el cineasta estadounidense Ari Aster estrenó la película Eddington, una sátira de horror sobre la pandemia. José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, hizo un análisis de esta cinta y otros trabajos del director Ari Aster. El director estadounidense Ari Aster, artista del terror psicológico, entre otros géneros, suele ser comparado con figuras gigantescas como Kubrick o como David Lynch. ¿Y por qué? Pues por la intensidad de sus películas. Acaba de estrenar una nueva que se llama Eddington. Es una comedia negra de vaqueros, dirá José Antonio Valdés Peña, especialista en cine, quien prepara un recorrido por la filmografía de este artista, una de las voces del cine de autor más reconocidas. Bienvenido, José Antonio, ¿cómo estás? Hola, Pepe, muy bien. Pues bueno, con mucho gusto vamos a presentarle a nuestro público un recorrido por la obra, ya lo decías bien, pues de Ari Aster, quien junto con Robert Eggers y algunos otros directores se están convirtiendo en puntales del cine de horror de autor, ¿sí? O sea, no estamos en una película de explotación normal, al contrario, creo que desde la trinchera del cine independiente, estos cineastas que, bueno, en el caso de Ari Aster tiene 39 años en este momento, es muy joven y ya tiene una carrera más que importante. Así que, pues vamos a empezar a recorrer su filmografía. Empezamos con un cortometraje que fue el primero que llamó la atención internacionalmente de Ari Aster, que se llama Lo extraño de los Johnson. Pues aquí tenemos la historia de una familia americana, Pepe, el padre, la madre, el hijo que quiere ser escritor, la mamá que es una anfitriona estupenda, el padre que es un profesionista respetado, pero de pronto aparece por ahí la oportunidad del hijo de revelar un secreto de una relación muy tormentosa entre él y el padre que podría resquebrajar totalmente a esta familia. Así que desde este cortometraje de gran importancia para Ari Aster, él nos va hablando de uno de sus temas clave, que es los rompimientos, las rupturas de las estructuras familiares en muchos sentidos. El legado del diablo, su primer gran éxito, pues, y nos lleva a la historia de una familia que pierde pues a la matriarca y
cuando pues aparentemente las cosas continúan con su curso, pues presencias fantasmales empiezan a atormentar a la familia de esta mujer que ha fallecido. El legado del diablo tiene una gran actriz que es Toni Collette, encabezando un reparto de una película sumamente inquietante, donde pues si bien se habla de fantasmas y de algunas cosas sobrenaturales, realmente, Pepe, lo que estamos asistiendo es al retrato de una familia que se resquebraja a partir de un duelo. Y bueno, llevándolo al cine de terror, pues Ari Aster hace una película importantísima en su carrera. Vendría otra película que en México fue un éxito rotundo, Midsommar, pues la historia de una joven pareja que decide viajar a Suecia a un festival de verano, donde pues de pronto se dan cuenta que en esta aldea, una aldea sueca muy apartada del mundo, pues de pronto comienzan a haber una serie de rituales que tiene que ver con los rituales vikingos de sacrificios humanos, y poco a poco la película se va volviendo un delirante descenso a los infiernos, donde pues la protagonista tendrá que poner su cordura a prueba. Ella, la estupenda actriz británica Florence Pugh, que de hecho fue donde la conocimos creo que todos. Y bueno, pues Midsommar, una película de terror folclórico, el famoso folk horror, que tiene que ver con pues estos géneros que de alguna manera Ari Aster está revitalizando. Vámonos a su primer estudio de personaje, Bo tiene miedo. Pues apoyado en la figura del ganador del Oscar, Joaquín Phoenix, tenemos la historia de un personaje que, yendo a la casa de su madre, una mujer sumamente dominante, pues el personaje comienza a tener toda una serie de reflexiones sobre su propia vida, desde su infancia hasta su vida adulta. La película es un rompecabezas, la película es una inmersión en un personaje que está sufriendo un quebranto psicológico. Así que bueno, la película fue muy polémica en su momento, porque a mucha gente le pareció realmente una tomada de pelo, a otros nos parece una película muy inquietante y una forma muy inteligente de ver la condición humana. Y bueno, pues su estreno de este fin de semana, la película Eddington, pues nos lleva, Pepe, a un momento terrible de la raza humana que vivimos en la pandemia del COVID-19, y en el momento en el que tendríamos que estar más unidos y realmente apoyarnos, las dos figuras importantes de este pueblo ficticio del sur de los Estados Unidos llamada Eddington, pues se van a confrontar. Por un lado, el alguacil, interpretado estupendamente por Joaquín Phoenix, y el alcalde del pueblo, interpretado por este actor que hemos visto en casi todas las películas del año, que es Pedro Pascal. Y bueno, pues los dos empiezan a dar con todo políticamente, emocionalmente, psicológicamente, y la película pues es otra vez el retrato de la locura y de lo peor que puede suceder cuando la condición humana se pone a prueba. Pues ahí está Eddington y toda esta obra de Ari Aster, que lo está convirtiendo pues antes de cumplir 40 años en una de las voces más jóvenes y más importantes del cine de autor de los Estados Unidos, entre el terror, el western, la comedia negra, jugando con los géneros cinematográficos a su favor. Y bueno, pues todavía tendremos seguramente mucho más que hablar de él en años venideros, Pepe. Tienes toda la cuerda del mundo, José Antonio Muchas Valdés gracias. Peña. Gracias. Gracias, Gracias Pepe. por la invitación. Buenas noches. Seguiremos tu consejo. Agradecemos nos haya acompañado en este programa especial. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.